Las empresas necesitan salir ahí fuera y contarle a la gente sus mensajes. Por primera vez, a mediados del 2014, vimos más la pantalla de nuestro teléfono móvil y de nuestro ordenador personal que la televisión. Y esto, hace solo 8 años, era impensable. Lo que ha revolucionado como filosofía ha sido poder hacerlo mientras vemos la tele. Compatibilizarlo. Es decir, estoy viendo una serie y estoy con un iPad o con un tablet y hago cosas mientras la estoy viendo. Pero lo curioso de este movimiento es que eso ha provocado que haya menos medios de comunicación, menos páginas, por ejemplo, en los periódicos impresos, que haya menos periodistas y que haya menos publicidad. Este salto que se está produciendo por la entrada de la tecnología y por la evolución de nuestra profesión en las compañías genera una bolsa de trabajo importante, pero sobre todo genera una bolsa de oportunidad para aquellas personas que quieran desarrollar su carrera dentro de este esquema. Mira, esto surgió hace 4 años ahora. Llegaban los directores, necesito 3 o 4 becarios. Pero Una de becario. Pero 3 o 4, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a diseñar un programa que trataba de captar a los mejores becarios. Yo estudié en la Carlos III. Por redes sociales, además, descubrí que había el programa y mandé el currículum y me llamaron a la primera prueba. Darles una trayectoria profesional, o sea, un aprendizaje, que aprendan cada día constantemente, pero en el sentido amplio, o sea, no es formación, que también, que trabajen en proyectos interesantes, que puedan cambiar de equipo, que vean otras prácticas, que trabajen con distintos profesionales que son súper inteligentes, macho, y que dicen, joder, es que he salido de una reunión y he aprendido un montón de cosas que no sabía, ¿no?, en media hora.